Hola, a ver si esto te suena familiar. Te levantas por la mañana y antes del café ya te espera un desfile de pastillas de todos los colores y tamaños. Con los años es normal que se vayan acumulando. A veces el pastillero parece más una caja de caramelos que una ayuda para la salud. De hecho, los médicos hablan de polifarmacia cuando alguien toma 5 o más medicamentos a la vez, algo muy lógico cuando, de media, una persona mayor convive con 5 o 6 problemas de salud crónicos. El problema es que a veces el remedio puede traer sus propias complicaciones. Si te sientes identificado, quiero que sepas que no estás solo, que es una situación muy común. Y por eso estoy aquí hoy, para hablar contigo sobre algo importante. ¿De verdad seguimos necesitando todas esas medicinas? Vamos a ver juntos cómo podemos asegurarnos de que nos ayudan más de lo que nos perjudican. Pero claro, surgen dudas. Pensar en dejar una pastilla que llevas años tomando da un poco de vértigo. La primera idea que nos viene a la cabeza es, pero si la necesito para estar bien. El objetivo nunca es quitar medicamentos que son necesarios. Imagina que es como hacer una puesta a punto de tu coche. No le quitas el motor, solo te aseguras de que todo funcione perfectamente y de que no haya piezas que ya no sirvan o que estén estorbando. Con los medicamentos es igual. Este proceso, que llamamos revisión de la medicación, es algo planificado y siempre supervisado por tu médico. Se trata de quedarnos solo con lo que de verdad te ayuda a tener una mejor calidad de vida. Y es que, aunque parezca mentira, a veces una pastilla que fue una buena idea hace 10 años, hoy puede ser un problema. En un momento te cuento por qué. Con el paso del tiempo, nuestro cuerpo cambia y la forma en que procesa los medicamentos también. Tomar muchas pastillas a la vez puede traer riesgos que a veces no vemos, como mareos que aumentan el riesgo de caídas, pero también cosas menos evidentes. Algunos protectores de estómago tomados por mucho tiempo pueden dificultar la absorción de vitaminas importantes como la B12, y ciertos tranquilizantes pueden afectar la memoria o incluso provocar una especie de anestesia emocional que nos impide disfrutar de las cosas. Piensa en los medicamentos como si fueran personas en una fiesta. Si hay pocas, todo va bien. Pero si metes a demasiada gente en una habitación pequeña, pueden empezar a chocar entre sí y a crear un lío. Con los fármacos pasa algo parecido en nuestro cuerpo. A veces incluso un médico nos receta una pastilla nueva para tratar un efecto secundario de otra que ya tomábamos, y sin darnos cuenta entramos en una especie de cascada de medicamentos. La buena noticia es que este lío se puede ordenar y el primer paso es una buena conversación con tu médico. Aquí no estás solo, es un trabajo en equipo entre tu médico y tú, y si lo hay, tu cuidador o un familiar de confianza. El proceso es sencillo. Primero se pone sobre la mesa todo lo que tomas. Y cuando digo todo, es todo. Las pastillas recetadas por cada especialista, las que compras por tu cuenta para el dolor o el resfriado, las vitaminas e incluso las hierbas medicinales. A partir de ahí, tu médico evalúa cada una con preguntas muy simples. ¿Sigue existiendo la razón por la que se empezó a tomar? ¿La dosis sigue siendo la correcta? ¿Está causando algún problema? ¿Los beneficios que aporta superan a los posibles riesgos? Y lo más importante es que todas las decisiones se toman contigo, valorando lo que de verdad es importante para ti. Y en esa conversación tu voz es la más importante. De hecho, hay unas preguntas clave que puedes hacer y que lo cambian todo. Tú eres quien mejor conoce tu cuerpo. Por eso, tu participación es clave. Te doy algunos consejos prácticos. Primero, haz una lista. Antes de ir al médico, apunta en un papel todos los medicamentos que tomas con sus dosis. Llévala siempre contigo, es tu mapa de salud. Segundo, no tengas miedo de preguntar. Tu médico está ahí para ayudarte. Puedes preguntarle sobre cada pastilla. ¿Para qué sirve exactamente esta? ¿Tengo que tomarla para siempre?
¿Qué pasa si un día me siento mejor y no la tomo? Tercero, habla de tus objetivos. Quizás tu meta no es solo bajar la tensión, sino sentirte con menos mareos para poder salir a pasear. Dilo en voz alta: doctor, me gustaría sentirme con más energía. Y un último consejo: apunta lo malo también. Junto a tu lista de medicamentos, anota cualquier medicina que en el pasado te haya sentado mal o te haya dado alguna reacción. Esa información es oro para tu médico. Verás que a veces la revisión lleva a ajustar o retirar algunos medicamentos muy comunes. Vamos a ver un par de ejemplos. Si al final de esa conversación se decide retirar un medicamento, que sepas que nunca se hace de golpe. Esto no es como apagar un interruptor, es más bien como bajar el volumen de la radio poco a poco. Tu médico te dará una pauta para reducir la dosis de forma muy gradual, a lo largo de semanas o incluso meses. Esto le da tiempo a tu cuerpo para acostumbrarse sin problemas. Esto es clave con medicamentos muy comunes. Por ejemplo, las benzodiazepinas, que a menudo se usan para la ansiedad o para dormir, pierden su eficacia con los meses y pueden crear dependencia. O los famosos protectores de estómago, como el omeprazol, que a menudo se mantienen por años cuando las guías recomiendan no superar las 8 semanas en la mayoría de los casos, salvo indicaciones muy concretas. Durante todo el proceso estarás en contacto con tu equipo de salud. Y lo más importante, si algo no va bien o los síntomas vuelven, el plan se puede ajustar. No es un camino sin retorno. El objetivo es que te sientas mejor, no peor. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto para ti. ¿Recuerdas ese despile de pastillas del desayuno? El objetivo no es que desaparezca por completo, sino que cada una de las que queden en él sea una verdadera aliada para tu salud. Al final no se trata de tomar menos medicamentos porque sí. Se trata de tener más energía para jugar con tus nietos, más claridad para leer un buen libro y más equilibrio para disfrutar de un paseo. En definitiva, se trata de tener menos pastillas para poder tener más vida en tus años. Así que la próxima vez que veas a tu médico, anímate a empezar esa conversación. Podría ser el primer paso para sentirte mucho mejor. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, comenta, comparte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias.